Hace ya algún tiempito que tenemos este tipo de máscaras inteligentes en Lightroom, pero seguimos sin poder llevárnoslas a Photoshop. Víctor me preguntó sobre ello, así que veamos de qué va esto. En este caso tenemos una máscara del fondo. Esto rojizo es la máscara. Bueno, realmente esto rojizo es una forma de verla. Otra forma sería activar blanco sobre negro, siendo blanco lo enmascarado. Pues bien, así es como entienden las máscaras tanto Lightroom como Photoshop, en blanco sobre negro. De hecho, en Photoshop la misma máscara se vería tal que así. Entonces, ¿es posible pasar las máscaras de Lightroom a Photoshop? La respuesta corta es sí, la larga, bueno, larga, la concreta más bien, es el episodio de hoy. Dicho esto, ¿abrimos Photoshop? ¡Yepa! Soy Macro de Photolarium.com, donde descubres y aprendes el negocio de la edición para fotógrafos. Bueno, de nuevo aquí en Lightroom, veamos cómo va esta movida de las máscaras. Empezaremos por venirnos a este icono de aquí para crear una máscara de fondo. Clic aquí y en el módulo de máscaras, clic en fondo. Ya tenemos el fondo enmascarado. Este tono rojizo, como sabes, representa las áreas enmascaradas. Pero para entender mejor este tutorial, te voy a mostrar cómo ven las máscaras tanto Lightroom como Photoshop. Para ello vamos a cambiar la superposición a blanco sobre negro. Visto esto, tengo dos noticias para tú, una buena y otra muy buena. La buena es que Lightroom Classic y Camera Raw trabajan con el mismo motor de procesado, y la muy buena es que esto nos permite trasladar las máscaras a Photoshop. Veamos cómo. Lanzamos Photoshop y como ves tenemos esta capa. También lo podríamos hacer desde un archivo RAW o DNG. En ambos casos el paso inicial es trabajar desde Camera Raw. Aquí en Camera Raw veremos dos métodos. El primero es cómo lo trabajo yo. Te explico. Me vengo al panel de los presets y lo abro. Yo aquí tengo unos presets que me crean máscaras automáticamente. Por ejemplo, podría crear una máscara del cielo, o del fondo sin el cielo, o del fondo sin el cielo y sin el sujeto, o del sujeto. Bueno, pues bien, para que mis máscaras automáticas se transfieran a Photoshop, tengo que hacer lo siguiente. A ver, voy a salir de aquí y volvamos a Photoshop. Nos tenemos que venir al panel de acciones. Si no lo ves, está aquí en la ventana Acciones. Y dentro del panel de acciones abriremos la acción ahí Mask Transfer de Photolarium. Empezaremos por lanzar el paso 1. Lo activamos y clic en Play de aquí abajo y listo. Seguimos las instrucciones. Ahora las vas a ver, así que en este paso no nos entretendremos más. Clic en Continuar y nos venimos a Filtro, Filtro de Camera Raw, volvemos al preset de transferencia de máscaras y digamos que quiero una máscara del cielo. Clic en el preset, aceptamos, esto nos devuelve la máscara y ahora vamos al paso 2, optimización y transferencia. Lo activamos en las acciones, clic en el play para lanzar la acción y listo. Sigue las instrucciones para un mejor resultado, renombrar la máscara, refinarla si es necesario y los ajustes crearlos dentro del grupo. Pues vamos a ello. La renombro como cielo, listo. No la voy a optimizar, eso lo veremos más adelante. Y le voy a crear una capa de ajuste de equilibrio de color. Le doy unos toques así y ya lo tenemos. Antes y después. Y debes saber que estas no son las únicas máscaras automáticas. Hay muchas más. Mira, nueva imagen, la preparo rapidito para no entretenerte. Abrimos Camera Raw y aquí fíjate en los diferentes presets. Ya vimos que teníamos máscaras automáticas de cielo o de fondo sin cielo, o de fondo sin cielo y sin sujeto, o del sujeto. Pues bien, también tienes un apartado de personas. Y aquí pues te puedes imaginar, desde cabello, cejas, labios. Bueno, de momento vamos a dejar esto aquí y antes nos lo hemos dejado, así que vámonos de nuevo a una imagen de paisaje como este de aquí. Espera que me acerque, que le quiero hacer una máscara de fondo. Acelero el proceso que ya viste hasta aquí. Ok. Pues nos venimos a los presets y activaremos fondo, aceptamos y de vuelta en Photoshop fíjate en qué máscara tenemos en Camera Raw. ¿Ves? Bueno, pues lanzaremos el paso 2 y como puedes ver la máscara ha sido optimizada. Por eso antes no le metí mano, yo las cosas las hago bien. Esta acción está muy refinadita, de hecho si le aplico un ajuste tipo este de aquí, ¿ves? No cantan nada los bordes. No obstante, la perfección no existe, así que si quieres meterle más mano tú, pues tan fácil como hacer doble clic sobre la máscara de capa para después entrar en seleccionar y aplicar máscara y dentro de este panel, pues como tú veas, en este caso en mi opinión con darle más contraste valdría, fíjate tú la diferencia. Bueno, pues lo demás lo dejo como está, ¿ves? Vale, y clic en aceptar. Bueno, y si te preguntabas si el Mask Transfer funciona en personas, pues aquí lo puedes ver. Vamos a cambiarle el color del pelo, lanzamos el paso 1, una vez lo tenemos nos venimos al Camera Raw y desde aquí abrimos los presets, nos venimos a personas y ya
ya sabes que aquí lo tengo todo, papi, no me he dejado nada como puedes ver. Así que podríamos aplicar la máscara que necesitáramos, pero en este caso aplicamos la máscara de cabello. Aceptamos y ya de vuelta en Photoshop lanzamos el paso 2. Y lo que queda es disparar la capa de ajuste que necesitemos, en este caso equilibrio de color. Y la vamos a poner pelirrojita. Así. Genial, resultados espectaculares en tiempo récord y sin dolores de cabeza. ¿Fácil que no? Bueno, y si es un grupo, pues también se puede. Aceleramiento procesal y desde aquí ya sabes, le puedes meter mano al entorno del de las máscaras de paisaje, ya ves que tienes todas las opciones, o a las personas desde el apartado personas. Aquí ya es cosa tuya. Por ejemplo, podríamos cambiarle el color de ojos. Activamos ojos, aceptar, ya de vuelta lanzamos el paso 2 y desde aquí le voy a cambiar el color de ojos a la chica de pelo naranja. Se nota la diferencia, ¿verdad? Bueno, no olvides eliminar de la máscara el resto de ojos. Ya sabes, pincel negro y pintar dentro de la máscara de capa. Pues bien, visto este método, volvemos a nuestra imagen inicial y veamos cómo hacerlo sin mis presets y sin mis acciones. Así que vamos a ello. Filtro, filtro de Camera Raw y ya dentro de Camera Raw tendremos que abrir el módulo de máscaras. Nos venimos a este icono de aquí y clicamos. Desde aquí podremos crear cualquier máscara. De momento nos quedaremos con la máscara de fondo. La lanzamos y aquí la tenemos. Al igual que en Lightroom, podremos cambiar la superposición a blanco sobre negro desde aquí. Pues bien, esta es la madre del cordero, el meollo, la clave o como quieras decir. Lo que buscamos es esto mismo pero en la imagen. Es decir, que la parte enmascarada esté en blanco. Verás qué fácil lo hacemos. Nos vamos a venir al ajuste de curva, no lo ves entero por mi configuración de pantalla, pero se entiende. Y le vamos a subir el punto de las sombras hasta crear una línea recta en la parte superior del histograma de las curvas. A ver, que lo llevamos arriba del todo, vamos. Así es como se tienen que ver las curvas y el área enmascarada de tu imagen. Y clic en aceptar. Esta parte también es la madre del cordero, el meollo, la clave o como quieras decir. Desharemos este último paso. Lo puedes hacer desde edición, deshacer filtro de Camera Raw o control Z en PC, comando Z en Mac. Lo siguiente es crearle una capa de ajuste con aquello que queramos hacer. A ver, este paso es muy mejorable, luego veremos cómo, pero por el momento lo haremos así. Como te decía, le crearemos una capa de ajuste con el ajuste que queramos aplicarle, digamos que niveles. Ahora tendremos que invertir la máscara de capa del ajuste. Este cuadradito blanco de aquí, la activamos y nos venimos a Imagen, Ajustes, Invertir o Control I en PC, Comando I en Mac. Y ahora viene la otra madre del cordero, meollo, clave o como quieras decir. Vamos a repetir el último filtro. Lo podemos hacer desde filtro y clicando en la primera opción o su atajo de teclado. Yo lo tengo personalizado, pero aquí tú verás el tuyo. Suele ser Control F en PC, Comando F en Mac. Clicamos y listo, pero ya te digo yo que esto es muy optimizable. Para empezar, las máscaras las puedes optimizar desde aquí. Lo primero es visualizarla. Mantén pulsado Alt en PC, Option en Mac y clica sobre la máscara de capa. De esta forma tendrás la visual de la máscara. Y ahora podremos afinarla utilizando los ajustes de niveles. Lo podemos hacer desde Imagen, Ajustes, Niveles. Desde aquí con los deslizadores le damos el toque que busquemos. En mi caso, pues más contraste para deshacerme de este área de aquí. Así. Clic en OK y salimos de la visual clicando en la miniatura del ajuste. Pues bien, como te decía, este proceso es muy mejorable. Lo que diferencia al aficionado del pro es la optimización de procesos. Y para que no te aburras, nueva imagen. Nos vamos a Camera Raw y aquí vamos a enmascarar el cielo. Ya no necesitamos esta superposición de blanco sobre negro, era solo para fines explicativos, así que le dejaré como estaba, con el rojizo. Y aquí, si quieres afinar la máscara como vimos en este otro tutorial, lo puedes hacer. Yo esto lo dejaré así. Lo que sigue es poner el cielo blanco. Nos vendremos de nuevo a las curvas, pero en este caso no desplazaremos los nodos. Lo haremos directamente desde los valores numéricos. En salida le pondremos un valor de 255, que es el blanco absoluto, y clic en aceptar. Aquí igual que antes, pero con dos variables. Una solo utilizaremos atajos de teclado, así que Control Z en PC, Comando Z en Mac para deshacer el último paso. Y la siguiente variable, que esta sí que es la madre del cordero, el meollo, la clave o como quieras decir, no crearemos una capa de ajuste, no, crearemos una carpeta vacía. Asegúrate de no tener nada seleccionado en tu panel de capas y clic aquí. Y a esta carpeta le crearemos una máscara de capa invertida.
Es facilísimo, mantén pulsado Alt en PC, Option en Mac y clic en crear máscara de capa. De esta forma tendremos una máscara de capa ya negra. Y por último repetiremos nuestro último filtro. Suele ser Control F en PC, Comando F en Mac. Lo siguiente es afinar la máscara de capa si fuera necesario. Como esto ya lo vimos, yo te lo acelero, ya sabes, con niveles y bla bla bla. Y aquí viene la magia, con el grupo activo puedes crear capas de ajuste, que al crearse dentro del grupo que tiene una máscara, solo afectarán al área de la máscara. Aquí puedes ver el aceleradito para no hacerte perder el tiempo, los cambios y cómo solo afecta a la zona enmascarada. Más mejor que antes, ¿no? Pero esto se puede hacer con todas las máscaras de Camera Raw, que es lo mismo que Lightroom. Pues sí y no, me explico. Si por ejemplo en esta nueva imagen nos cascamos todo el proceso para enmascarar al sujeto, aquí también te lo acelero porque va a que verlo otra vez todo. Pues eso, que si nos cascamos todo el proceso para enmascarar al sujeto, lo que vemos es que el resultado final es más o menos el mismo. No obstante, ojito cuando seleccionamos pieles, porque no es lo mismo y no queda igual. Pero no te lo explico, lo hago. Otra nueva imagen. Los mismos pasos dentro de Camera Raw, solo que aquí seleccionaremos la piel. Ya sabes, desde persona y luego marcas cada una de las áreas de piel, creas la máscara, la ponemos blanca y ya en Photoshop le hacemos lo mismo que antes. Así, ok. Pues esta es la máscara de piel desde Camera Raw. Ahora déjame mostrarte algo. Misma imagen, la recoloco por aquí y vamos a lanzar una acción que ya compartí en otros tutoriales, que por supuesto tienes en mi canal. Esta acción tiene dos pasos. El primero lo que hace es crearme una copia de la capa. Después nos venimos a Camera Raw y aquí lanzaremos el preset piel magenta. No lo busques porque no es nativo, tú no lo tienes a no ser que lo hayas adquirido, pero lo tienes en la descripción. Aceptamos y de vuelta en Photoshop lanzamos el paso 2. Y listo, aquí tenemos una selección de piel perfecta. Fíjate en la diferencia, no tiene nada que ver. Esta acción es para cambiar tonos de piel, por lo que viene aplicada sobre un mapa de degradado. Si quieres cambiar el tono, puedes tirar de los tonos de piel que ya ofrecí en su día en el canal y que ya saben los buenos resultados que dan. Pero si lo que quieres es solo la selección de la piel, esta máscara te la puedes llevar donde quieras. Más cosas flipantes en este otro vídeo, te lo dijo Macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.